Antes de ir propiamente a la presentación del libro, no debemos dejar pasar la oportunidad de llamar la atención y al mismo tiempo saludar gratamente el hecho que Ediciones Universitarias de Valparaíso, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, haya acogido y publicado este trabajo académico del profesor y colega señor Bahamonde, quien ha sido formado en el Instituto de Filosofía de la misma universidad. No es habitual, ni menos aún, ver trabajos de investigación publicados en formato de libro, referidos al mundo heleno antiguo. Se agradece, pues, esta publicación que sin duda enriquece el patrimonio cultural no solo de la universidad y de la quinta región, sino del país en general. El mundo heleno se ha expresado desde sus orígenes, siglo X a.C., en una forma eminentemente poética hasta bien avanzada su historia. Primero, a través del hexámetro dactílico en que nos han sido transmitidos los poemas de Homero y Hesíodo, y luego la diversidad de metros poéticos creada por los poetas mélicos. Este hecho, a nuestro parecer, no ha sido suficientemente destacado, a lo menos en nuestra cultura. Probablemente ya con Heráclito se inaugure la expresión a través de la prosa que el historiador Heródoto maneja en propiedad. Es el período llamado arcaico propiamente tal, y hacia su parte final es en la que se articula el nacimiento de la filosofía. Parménides se inscribe dentro de esta tradición poética y de hecho hasta el presente seguimos hablando de su poema Perifíceos. El libro del profesor Bahamonde centra su atención en este poema y en su particular contenido, el descubrimiento del ser, y con ello el despertar primero de la filosofía de raigambre metafísica. Dicho sea de paso que este poema está escrito en el mismo hexámetro dactílico homérico. Esto debe llamarnos la atención, pues después de un siglo de floración de poesía mélica en que cada poeta lírico había creado su propio sistema métrico como modo de expresión, el hexámetro había perdido vigencia. Parménides, en la segunda mitad del siglo VI, lo recupera y se expresa a través de él. Curioso, ¿verdad? Por decirlo menos. Este poema se inscribe dentro de esta tradición, pero más aún se inscribe dentro de un campo referencial mucho más acotado, a saber, en el ámbito de las primeras especulaciones en torno a los orígenes de lo que los helenos de aquel entonces llamaron simplemente la physis, la naturaleza. El libro del profesor Bahamonde nos pone en el punto donde esta visión cambia de giro y el acento radica ahora en las cosas en tanto que cosas, en tanto que son, y en particular a partir de la disyunción entre ser y no ser, y la afirmación absoluta de la inmaterialidad, perpetuidad e inmutabilidad del ser, con lo que Parménides sale al paso, por así decirlo, a la doctrina del eterno movimiento del ser heraclíteo, y con ello la afirmación de la denominada vía de la verdad, según se va articulando en los fragmentos que nos quedan del poema. El libro Parménides y el problema de la metafísica, en su parte medular, se hace cargo de abordar la problemática señalada partiendo por una cuestión fundamental, esto es, ofrece a los lectores el texto original de los 19 fragmentos transmitidos por la tradición, acompañados de sus respectivas traducciones de mano del autor, lo cual da garantías totales de que su lectura e interpretación se funda en el conocimiento directo de la lengua helena y no se trata de una interpretación mediada por traducciones que muchas veces nos llevan a visiones sesgadas. El lector accederá a un recorrido de los 7 primeros fragmentos y podrá apreciar el aporte y descubrimiento de Parménides al barruntar las cosas en tanto que taonta, entes, esto es, en lo que el autor llama la condición óntica de los entes. Esta conditio es sólo el producto que logra la razón en tanto que ejercicio del noein, esto es, del pensar.
Nos enfrentamos a un modo de explicar qué sea este toeón, ente, en la mirada del Eleata y su correlato con este noein y cómo se articulan en la investigación acerca de la verdad. Con estos preliminares, el profesor Bahamonde nos guía hacia la interpretación del fragmento octavo del poema, núcleo del planteamiento metafísico de Parménides, conocido como el fragmento de los sémata de León, es decir, señales del ente, señales en las que el ser se hace visible, se muestra a sí mismo. El lector encontrará un informado análisis e interpretación de cada una de estas señales, a través de las cuales accedemos a las notas distintivas del ente que Parménides obtiene a través de la válida acción del pensar y por medio de las cuales se hace manifiesto el carácter óntico de las cosas. Estos sémata expresan la densidad ontológica de la fisis, o dicho de otro modo, la densidad ontológica de todo ente. Queda articulada así la relación intrínseca entre ser y pensar que Castoriadis en el seminario de 1983 identifica como, comillas, la unidad del ser y el pensamiento, cierra comillas. Así, accedemos también al pensamiento filosófico y al planteamiento metafísico de su autor, que el profesor Bahamonde en su estudio precisa como, comillas, el gran descubrimiento de Parménides, cierra comillas. El trabajo del profesor Bahamonde deja enunciadas las proyecciones de esta apertura parmenidia tanto en la filosofía platónica de la usía como eidos, esto es, idea, como en la de Aristóteles como hipokeimenon, es decir, aquello que expresa la realización de ser de las cosas. Para cerrar estas palabras, quisiéramos destacar y sugerir que este libro del profesor Bahamonde, Parménides y el problema de la metafísica, sea considerado como un rico material de apoyo no solo a los colegas que introducen a los estudios de filosofía griega en instituciones de educación superior, sino también para todos los profesores de filosofía que intentan explicar los orígenes y temáticas de la filosofía presocrática en la enseñanza media. Para la filosofía, toda pregunta inicia a partir de una situación concreta y específica, la muchas veces desconcertante experiencia de la extrañeza y el no saber. Tal circunstancia puede darse en una amplísima variedad de aspectos y de temas de la vida del ser humano, y en todas ellas la filosofía puede aportar una mirada. Esta extrañeza no tiene ningún matiz necesariamente negativo, sino que más bien posee, en primer lugar, un cariz de curiosidad y de un anhelo de seguir profundizando. La mente humana es inquieta, no se queda contenta ante una pregunta, sino que desea avanzar y encontrar una respuesta. Platón y Aristóteles lo expresaban con la palabra thaumazein, asombro o admiración, el hecho de encontrarnos ante algo que a veces no comprendemos o que nos deja enfrascados en un callejón aparentemente sin salida. Y cada respuesta que encontramos lleva a una nueva interrogante. Una de esas preguntas en particular reviste una especial importancia para la filosofía y en específico para la filosofía griega. Es la pregunta de la metafísica. Entre la gran cantidad de pensadores que se han dedicado a ella a lo largo de la historia del pensamiento, el filósofo que estudiamos en este libro, Parménides de Elea, resalta con brillo propio. Y no podía ser menos. Gracias a él se inicia el pensamiento propiamente metafísico, que indaga a lo que es no desde la perspectiva de algo externo a él, sino desde su propia constitución, no enfocándonos en la naturaleza, la physis, desde su origen, sino desde la cosa misma. Para ello hay que ir más allá de la naturaleza, es decir, pensar metafísicamente. Veamos cómo sucede esto. Desde el principio de la filosofía, que tradicionalmente se fija con Tales en la antigua ciudad de Mileto, la pregunta primigenia ha consistido en dilucidar la estructura y principio de la naturaleza. Por naturaleza entenderemos aquí al conjunto de los entes, las cosas que son, y que poseen la capacidad de surgir, es decir, de nacer y de perecer. La pregunta por el origen, el arjé de las cosas, aquello desde donde brotan los entes y hacia donde se dirigen de vuelta en su proceso de corrupción, marcó el inicio de la metafísica occidental tal como la conocemos hoy.
Para esta pregunta por el origen de las cosas hubo una serie de respuestas tanto antes como después de Parménides. A estas respuestas las llamamos filosofía presocrática. Sin embargo, en el conjunto de esta filosofía, nuestro autor, Parménides, se destaca con particular fuerza. Eso se debe a que, gracias a él, la filosofía avanzó más allá de la pregunta por el origen de las cosas. Con todo lo válida e importante que es esta inquietud, Parménides se dio cuenta de que era posible ir un paso más allá. Con ello, estamos dando un paso enorme en radicalidad y en la constitución de la identidad de la actividad filosófica. En último término, la filosofía consiste en mirar más allá de lo que siempre hemos visto. Y la forma de lograr este objetivo radica en que no miramos cosas nuevas, sino que las mismas cosas las vemos de otra manera. No descubrimos un mundo nuevo dejando atrás los entes o las cosas que siempre hemos mirado, sino que hallamos una mirada nueva, más profunda y más radical respecto de lo que siempre hemos visto. Esa es justamente la experiencia de los presocráticos. Ante las mismas cosas que todo el mundo veía, como los animales, las plantas, los seres humanos, el sol, la luna, las estrellas, el mar y tantas otras, los pensadores de Mileto intentaron mirarlas de otra manera, desde otra perspectiva. Ellos dieron el paso inicial. Con Parménides viene el segundo paso. Este consistió en mirar las cosas sin preguntar por su origen, sino por su modo de ser en cuanto a cosas que son. A Parménides no le interesa el árbol en cuanto a árbol, el gato en cuanto gato o el ser humano en cuanto ser humano, sino cada uno de estos entes justamente en cuanto son entes, es decir, en cuanto realizan la acción de ser. Por así decirlo, ser es una actividad que hacen todas las cosas que son. Esto es común a todos los entes. Tanto un árbol como un gato son. Si bien cada uno es una cosa distinta, ambos poseen una cierta condición que los revela como entes. A esta condición de entes, esto es, a aquello que encontramos en todos los entes y que todos ellos evidencian en cuanto que son, es lo que para nosotros Parménides llamaba toeón. El propio Parménides nunca dice abiertamente qué entiende por este vocablo, pero sí nos da algunas pistas para descubrirlo. Y esa es justamente la tarea que nos propusimos en este libro. Y la forma en que Parménides llevará a cabo su investigación tiene, entre otros, dos grandes rasgos característicos. El primero consiste en que la reflexión se lleva a cabo en la forma de un poema épico, con el lenguaje y el estilo de las famosas obras de Homero y de Hesíodo. El segundo rasgo característico del pensamiento parmenidio radica en que su aventura del pensar se concreta en un camino, en una vía por recorrer. Primero encontramos al joven en la senda del sol hacia la morada de la diosa. Luego, ella le revela los caminos que son dados al pensar, el relativo al es, al hecho de ser, y el del no es, que es intransitable e impracticable. Ante estos caminos, los mortales, errantes y falibles han caído en el error y los han mezclado, aceptando que las cosas son y no son, por ejemplo, ante la experiencia del nacimiento y la corrupción. La diosa pone en alerta a Parménides ante el error de los mortales y le recuerda que la mente del filósofo debe apartarse de los datos de los sentidos. Solo a través del pensamiento podemos alcanzar la verdad que la diosa nos ha prometido. Por eso, una de las convicciones más profundas y poderosas del pensamiento de Parménides expresa que el pensar puede conocer todas las cosas, pues posee el poder de abarcarlas a todas y captar su estructura. Así, los inicios de la metafísica se encuentran en los versos del poema sobre la naturaleza que Parménides nos dejó como legado. Es necesario mirar no solo más allá de la naturaleza, sino también más allá de los entes que componen la naturaleza. Estamos apuntando a una dimensión más radical, a una condición que se halla más profundo. La condición óntica de los entes, es decir, el carácter que todo ente manifiesta por el simple hecho de ser ente, por realizar la acción de ser, cumple con esta condición, como veremos a lo largo de este libro. De esta manera queda claro que Parménides es una figura absolutamente central en la historia de la filosofía griega, y también lo es para la filosofía posterior, incluso hasta nuestros días. No solo encontramos la famosa escuela eleata, formada en la ciudad natal de nuestro filósofo, sino que también la figura del padre Parménides, como le llama Platón en su diálogo Sofista, produce una fuerte influencia en la forma como se comprenderá el problema por toeón en el pensamiento griego. Y así,
Toda la reflexión posterior se pone en diálogo con Parménides, directa o indirectamente, al discutir y debatir con, por ejemplo, Platón o Aristóteles, aunque no siempre se dé cuenta de eso. Por ello es relevante dedicar nuestra investigación a su figura, la cual significa, sin duda, un pilar base del pensamiento occidental. Para cerrar esta presentación me gustaría proponer una invitación al lector. Ponga atención al poema, léalo con detención y trate de encontrar las pistas que Parménides nos dejó a lo largo de su obra. Todas las palabras, afirmaciones, conclusiones y demás aspectos que le llamen la atención pueden ser un aliciente para su propio pensamiento y reflexión filosófica. Lo más hermoso del estudio de la filosofía es que una vez que comenzamos a marchar por este camino, podemos situarnos en la misma senda que las grandes figuras de antaño. En tan insigne compañía, vale la pena dedicar energías al desafío del pensar.